ahead of us. We're becoming aware of the kind of Babylon that surrounds us. I'm praying for a mighty and a transforming Word of God to fall upon us. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, los saluda Alejandro Juárez. En esta el inicio de nuestra quinta semana de estudios del libro de Daniel, en esta semana estaremos estudiando el quinto capítulo, el capítulo número 5 de nuestro libro de Daniel, y de esta manera también nos vamos a ir preparando para ir celebrando el Pentecostés, esta fiesta hermosa, extraordinaria y solemne en la que recordamos que nuestro Señor Jesucristo envió al Espíritu Santo para investirnos de poder. El día de hoy vamos a ver el quinto capítulo, empezar más bien a leer el quinto capítulo del libro de Daniel, y vamos a tener la introducción y la sesión 1. Esta sesión será más bien histórica, de carácter histórico, pero comprobando cómo es que la Biblia es la palabra de Dios y es infalible. Y aunque muchos le buscan 3 pies, como se dice vulgarmente, 3 pies al gato, bueno, en este caso vamos a redescubrir cómo es que la Biblia tiene la razón en todo. El día de hoy, bueno, pues aquí estamos viendo cómo hemos ido avanzando en nuestros estudios bíblicos. Estamos viendo un capítulo o estamos estudiando un capítulo por semana. Ya llevamos 5 semanas, el día de hoy estamos en la quinta semana y ya llevamos los 4 primeros capítulos ya estudiados por la gracia del Señor de la primera parte. Ya nada más nos faltaría esta semana y la otra y terminamos la primera parte de vidas de integridad. Para la segunda parte estaremos viendo palabras de profecía. Entonces también serían 6 versículos. Vamos a continuar. En este caso, en el quinto capítulo del libro de Daniel, nos habla sobre la escritura en la pared. Y así es como se va a llamar nuestra quinta semana de estudio. La escritura en la pared. Así se va a llamar, la escritura en la pared. Antes de comenzar, vamos a dar un contexto histórico. El quinto capítulo del libro de Daniel
toma lugar u ocurre 23 años después de la muerte de Nabucodonosor, cuando el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, es el que está gobernando. Vamos a ver cómo es que no era un rey tal cual, Belsasar, sino era un corregente o un rey suplente. La fecha aproximada en la que ocurre este quinto capítulo, cuando se escribe, o bueno, los hechos que suceden narrados en el quinto capítulo, es el 12 de octubre del año 539 a.C. Esto según los exégetas o estudiosos de la Biblia. Nuestra quinta semana estará dividido en 5 sesiones, como ya estamos acostumbrados, 5 días de sesiones. La semana 5 en total se llama La Escritura en la Pared. La primera, el día 1, que es el que vamos a ver también hoy, es Belsasar, verdadero o falso, porque hay muchos que dicen que Belsasar nunca existió. Hoy vamos a ver pruebas indubitables de que la Biblia habla de él y sí existió. El día 2 se va a llamar el uso profano de los vasos santos. El día 3 se va a llamar una tristeza sana. El día 4 un espíritu extraordinario. Y el día 5 se va a llamar pesado y hallado falto, que es lo que decía la escritura en la pared. Y bueno, pues vamos a comenzar. Antes de esto voy a pedirles que cierren sus ojos ahí donde están. Vamos a orar, vamos a encomendar en las manos del Señor este estudio bíblico. Vamos a pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Oremos. Amantísimo Dios, buen Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te ensalzamos, porque tú eres digno de suprema alabanza y de toda adoración. Gracias, Señor, porque el día de hoy, Señor, tú nos permites estar una vez más reunidos para estudiar tu palabra, para saber más de ti, para, Señor, estar siempre al pendiente de lo que tú nos quieres enseñar. Muchas gracias, Padre Celestial, porque jamás nos has abandonado y aún en medio de la pandemia, tú sigues enseñándonos de tu palabra que tiene un aliento fresco en nosotros, que tiene un aliento nuevo y que, Señor, tú quieres seguirnos hablando a tu pueblo. Te pedimos, Señor, una bendición especial a toda tu iglesia evangélica, no nada más en México, sino en el mundo, en esta semana que se dispone a buscar el Espíritu Santo y con ellos celebrar, Señor, con el Pentecostés. Sabemos, Señor, que tú sigues derramando tu Espíritu Santo y sabemos que tú se lo darás a quien te lo pida, Señor, para trabajar en tu obra. De esta manera, Padre Celestial, ponemos en tus manos preciosas este estudio bíblico, pidiéndote que tú lo bendigas y tú, Señor, lo uses para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora sí a comenzar bien. Nuestro tesoro del día de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 1. Voy a pedirles que abran su Biblia. Daniel capítulo 5, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Repito, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Vamos a ver este pequeño esquema que he desarrollado. Lo que llevamos del libro de Daniel, de los 4 primeros capítulos que hemos estudiado las semanas anteriores, han transcurrido 42 años. Fíjate, o sea, se lee rápido, pero en realidad es que han transcurrido 42 años desde que, bueno, no 42, pero sí unos 23 de los 42 años que el rey Nabucodonosor estuvo gobernando Babilonia. Este momento
o de estos 4 capítulos están marcados por 4 eventos muy importantes. La invasión, primeramente cuando Nabucodonosor invade Judá, y recordemos que manda a llevarse a toda la gente de la realeza de Judá, entre ellos Daniel. Luego en el capítulo 2 tiene un sueño, tiene primer sueño Nabucodonosor y se enoja porque nadie se lo puede decir y menos se lo pueden interpretar. Y ya casi manda matar a todos los sabios de Babilonia. Entonces Daniel habla al rey, le dice, permíteme orar y yo te daré la interpretación. Luego, Nabucodonosor se sorprende de que Dios le da la interpretación a Daniel y bueno, lo exalta. Luego en el capítulo 3 tuvimos el horno de fuego. Nabucodonosor, impulsado por sus consejeros y un poco alentado o inspirado en el sueño de la estatua, erige una estatua para que lo reverencien, para que lo adoren. Y aquel que no lo adorara iba a ser echado al horno de fuego. En este caso acusan a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y bueno, el Señor los libra. Y por eso podemos decir que ni olor a fuego. Y finalmente viene cuando Nabucodonosor sueña otro sueño en el cual Dios le avisa que por su soberbia lo va a castigar, lo va a humillar. Y esto ocurre una locura. El rey Nabucodonosor tiene una enfermedad, como vimos, como una especie de que se cree un animal, un buey, y es echado afuera de su palacio y anda como animal hasta que reconoce la grandeza de Dios. Y este capítulo, el capítulo 4, fue escrito por Nabucodonosor. Por eso es que esta lección la titulamos el capítulo 4 como Lecciones finales de Nabucodonosor. Es decirte que se cree, los estudiosos históricos y aún de la Biblia coinciden en que el reino de Nabucodonosor duró de 42 a 43 años. Pero ¿cómo fue esto? Bueno, Nabucodonosor había tomado las riendas de Babilonia, una Babilonia que estaba muy azotada por las rebeliones, por la destrucción, por guerrillas internas, y como era de mano de hierro, era un hombre que gobernaba muy férreamente, pues cesaron las guerrillas durante su gobierno, durante su reinado, y por eso pudo mantenerse mucho tiempo en el poder. Después viene la muerte de Nabucodonosor, la cual toma lugar o se considera, o más bien se tiene fechada aproximadamente en el mes de octubre del año 562 a.C. Quien lo sucede en el trono es su hijo Evil-Merodach, así se llamaba, Evil-Merodach, quien solamente duró 2 años en el reinado porque no fue tan firme como su padre, Nabucodonosor, y entonces empezaron una vez más las rebeliones dentro de Babilonia, lo cual provocó división. Muere Evil-Merodach y aquí lo que es importante destacar es que la Biblia no lo menciona a Evil-Merodach. La Biblia no hace caso de Evil-Merodach seguramente porque Dios no tuvo ningún trato con él y tampoco hubo revelación de parte de Dios hacia o que nosotros debamos de saber y por eso no se puso en la Biblia. Después de Evil-Merodach lo sucede Nabuzaradán, quien aproximadamente duró 4 años en el poder o en el reinado, 4 años, y muere Nabuzaradán, y al igual que Evil-Merodach, la Biblia no dice nada de ellos, ni siquiera los menciona. Algunos dirían, pero es que Nabuzaradán fue aquel capitán de Nabucodonosor que menciona Jeremías. No, ese capitán que Nabucodonosor envió para librar a Jeremías del pozo se llamaba Nabuzardán, no Nabuzaradán. Por lo tanto, no son la misma persona. Una letra menos hace una persona diferente en el nombre. Después de Nabuzaradán, vino al poder Nabónido, que fue
hijo, uno de los hijos de Nabucodonosor. Él duró 17 años en el reinando Babilonia, pero de esos 17 años que estuvo como en el trono u ocupando el trono, estuvo 10 años ausente. O sea, de los 17 años que duró su reinado, 10 se los aventó ausente. 10 no estuvo fungiendo como rey. Entonces, te imaginarás que un pueblo sin rey pues hace lo que quiere. Entonces se llamó como a un corregente o un rey suplente a Belsasar, que es el que menciona la Biblia. Fue nombrado corregente y ejercía como rey suplente. Y es cuando Belsasar está tomando las riendas o es rey suplente cuando cae Babilonia en manos de los asirios, bueno, de los sirios del rey Ciro. Y uno viene a preguntarse, bueno, ¿y qué hacía Nabónido? ¿Qué hacía Nabónido? Porque la Biblia no lo menciona. Históricamente hablando, el rey Nabónido se dedicó a ser arqueólogo y quería restaurar toda la religión caldea o sumeria. Los sumerios fueron los antecesores de los babilonios. Su madre fue sacerdotisa del dios de la luna Harán. Debido a que habían vuelto a surgir las rebeliones y las guerrillas dentro de Babilonia, muchos de esos templos de los dioses caldeos estaban destruidos. Muchos de esos templos estaban totalmente destrozados. Y entonces Nabónido se dedicó a la arqueología con el fin de legitimar o volver a retomar la religión politeísta original del pueblo babilonio. Y como se dedicó más a eso, pues Belsasar, bueno, él no podía gobernar y llamaron a Belsasar. Entonces nos surge la pregunta, ¿qué hacía Belsasar? Belsasar pues hacía fiestas, hacía orgías y descuidó y al pasársela en el reventón o estar haciendo fiestas a todo tiempo, descuidó las fronteras de Babilonia y también descuidó la milicia babilónica, por lo cual se considera que Belsasar no fue un buen corregente, por lo cual se considera que Belsasar no asumió bien su lugar como rey suplente. Ahora nos surge la pregunta, ya vimos que históricamente hablando, Belsasar se probó después de mucho tiempo, porque hubo todavía en antaño, se consideraba que la Biblia se había equivocado al mencionar a Belsasar, porque decían que no existía. Sin embargo, Belsasar sí existió, fue nieto directo de Nabucodonosor, es decir, hijo de Nabónido. Nunca alcanzó a ser rey tal cual o rey legítimo de Babilonia, porque fueron invadidos por los sirios. Pero surge la pregunta, ¿la Biblia respalda la posición de Belsasar? Sí, de hecho sí la respalda. Si vemos en el versículo 7, en el versículo 7 vimos cómo es que Nabónido está tan espantado por la escritura en la pared y exige que alguien le diga qué es lo que dice esta escritura, que lo que ofrece, entre muchas cosas, es el tercer lugar en el reino, a quien pudiera interpretar la escritura en la pared. El versículo 7 del capítulo 5 de Daniel, voy a darle lectura, dice, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Esto entonces es una confirmación de que Belsasar no era rey, porque si hubiera sido rey lo hubiera hecho el segundo del reino, como pasó con Faraón y José. Faraón hizo segundo del reino a José. ¿Por qué? Porque Faraón era el primer
rey o el primer señor en el imperio egipcio. En cambio, aquí en Babilonia, Belsasar era corregente, así que era el segundo de a bordo de Babilonia y no tenía la autoridad para nombrar a alguien algo mayor a ser el tercer señor o el tercer sí o el tercer lugar en el reino. No podía ofrecer más de eso. Eso, es decir, su posición como monarca suplente no le permitía pues dar un mayor privilegio a la persona, una mayor recompensa a la persona que pudiera cumplir con sus deseos. Sin embargo, Belsasar fue un rey que se destrampó, que usaba las riquezas para su propio beneficio. ¿Pero qué tiene que ver esto con Dios? Bueno, esto tiene que ver porque también utilizó y profanó los vasos sagrados de la casa de Jehová. Ahora nos surge la pregunta, ¿por qué la Biblia no mencionó a Nabónido? ¿Por qué? Bueno, hay tres razones principalmente. Una, porque Dios no quiso. Así de simple. Recordemos que Dios es el autor de la Biblia y Dios utiliza la Biblia para revelarse al hombre lo que Él quiere revelarse. Y pues no menciona la Biblia a Nabónido porque Dios no quiso. Dos, porque no hubo un trato de Dios con el rey. Si hubiera habido un trato de Dios con el rey Nabónido, esto hubiera quedado escrito. Pero como no lo hubo, bueno, pues no se escribió. Y tres, muy probablemente Belsasar tampoco hubiera sido nombrado en Daniel, pero perdón, ahí fue un error mío, pero en este caso Belsasar, ahí debería decir Belsasar, profanó los utensilios sagrados de Jehová para sus fiestas paganas. Lo que había sido consagrado para Dios lo utilizó para sus fiestas paganas. Muchas personas dicen que la Biblia se equivoca, que da datos históricos errados y por lo tanto dudan de la veracidad o de la legitimidad de la palabra o de la Biblia como palabra de Dios. Pero a lo largo del tiempo, Dios ha ido demostrando con pruebas contundentes de que sí lo que menciona la Biblia es una realidad. Todavía en el año de 1970 se decía que era imposible que en Babilonia hubiera habido, como dice la Biblia, que bebía vino delante de los 1000 asistentes. Decían que era imposible, pero por ahí de la década de los 90 encontraron en las ruinas de lo que antes fue Babilonia un salón enorme que con sus capacidades o sus dimensiones más bien tenía la capacidad en sus tiempos de gloria de dar acogida o de recibir a 1000 asistentes o un poquito más. Por lo tanto quedó hasta en ese pequeño o en ese minúsculo detalle quedó confirmado de que la palabra de Dios es correcta, no da o no se equivoca en brindar ninguna información. La palabra de Dios es la manera en la que el Señor se revela a nosotros y de esta manera nosotros tenemos por cierto que su palabra es infalible. Por eso, cuando alguien dice, no, pero es que la Biblia está errada, pues nosotros, y luego, bueno, comprueban de que la Biblia está en lo cierto, nosotros podemos concluir como dice este texto, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto lo encontramos en la primera carta de Corintios 1:19 y que vamos a ir utilizando estos fragmentos de este capítulo como conclusión en los siguientes estudios bíblicos. También resaltar que Belsasar, con T, Belsasar, se le llamaba así a Daniel y Belsasar sin T era el rey
el corregente que estaba en Babilonia cuando se reveló la escritura en la pared. Bueno, pues el día de hoy nuestro tema fue bastante cortito, pero no por ello menos importante. Fue un tema que tiene como finalidad mostrar que nuestro Dios siempre está en lo correcto. Es muy preciso en lo que nosotros, en lo que Él muestra en su palabra, y Él nos permite conocerle hasta donde Él considera necesario. Así que cuando alguien diga que la Biblia está incorrecta, pues es importante presentar defensa de la palabra del Señor. Vamos a hacer esta oración dándole gracias a Dios por este momento que nos permitió de estudio bíblico, y posteriormente voy a dar unos avisos y yo regreso. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, Señor, te damos muchas gracias por estos momentos que tú nos concedes. Gracias, Padre eterno, porque jamás nos has dejado, sino que tu bondad y tu misericordia permanece siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos dirige a aprender más sobre tu palabra. Ahora, Señor, pedimos que tú en esta lección que nos has enseñado, en la que tú eres, Señor, el que inspiró a estos hombres a escribir tu palabra, que es la Biblia, Señor. Es un libro que está sin errores, Señor, que no tiene ningún tipo de error, ni ningún tipo de discordia, ni nada por el estilo, sino que, Señor, es un libro en el que tú, Padre Celestial, has permitido que el ser humano te conozca cada vez más. Pedimos, Padre Celestial, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, siempre nos dirija y que nos prepare, sobre todo ahora, Señor, para esta semana que se celebra en el Pentecostés. Mira, Señor, que a lo largo de esta semana tú nos quieres enseñar que aunque los vasos que hayan sido consagrados al Señor hayan sido usados para cosas mundanas, Señor, o se hayan perjudido, tú quieres limpiar a estos vasos, Señor, de honra, para volverlos a llenar y utilizar para tu gloria y para tu honra. Te pido, Padre Celestial, que tú nos des fortaleza, nos des sabiduría. Te pongo en tus manos la vida de mi novia Vicky, Señor, que ella ahorita está ministrando en tu obra, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú la bendigas, que tú la fortalezcas, Señor, y que tu Padre Celestial le permitas gozarse, Señor, gozarse en esta administración que tiene, Señor, para con los jóvenes de tu iglesia. Te doy muchas gracias por este estudio y por los amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos escuchan, y pedimos, Señor, pido más bien, Señor, que tú nos permitas continuar con este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos culminando nuestro estudio bíblico y pues les comento que el día de mañana estaremos con nuestro siguiente estudio bíblico. A lo largo de esta semana, el Señor te quiere decir a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, si a lo mejor sientes que ya no tiene caso ir al templo, que eres el más indigno porque has hecho cosas malas. Bueno, te invito a que te quedes en estos estudios, porque el Señor te quiere decir, sobre todo el día de mañana y pasado, que no importa lo que hayas hecho. Así como al rey Belsasar se le dijo lo que se le dijo, que vamos a ver el viernes, el Señor lo hizo para proteger y defender lo que había sido consagrado a Él, las herramientas que habían sido consagradas a Él. Pero a ti te dice desde ya que todavía es tiempo de volver a sus brazos, a su regazo. De esta manera te invito para que todo el resto de la semana me sigas acompañando, y el día de mañana nos toca el tema: el uso profano de los vasos santos.
Mi nombre es Alejandro Juárez y yo te dejo con este himno con temática de la obra del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Buenas noches.